Soy el apóstol Luis Aquino, director de Christian International para Centroamérica. Quiero ahora hablar del tema los procesos de Dios para el cumplimiento de la palabra profética. Quiero decirles que cuando recibimos una palabra profética, nosotros debemos actuar en función de la palabra profética, pero también Dios actúa para que esa palabra profética tenga su cumplimiento. Y entonces hay procesos que Dios trae a la vida nuestra para que nosotros estemos listos o en las mejores condiciones para el cumplimiento de la palabra que Él nos ha dado. Y hay cosas que las personas no entienden respecto de eso, y a veces eso lo que provoca es que las palabras proféticas no se cumplan, y es por falta de conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero déjeme explicar un principio que podemos ver en la palabra de Dios. Generalmente cuando Dios nos da una palabra profética o una revelación, un sueño, algo que Dios nos revela acerca de lo que Él va a hacer en nuestra vida, generalmente comienza sucediendo lo contrario a lo que Dios nos dijo. Voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos. Quizás me voy a enfocar en el ejemplo de José. José recibió una palabra de que él iba a ser un hombre que iba a gobernar en medio de sus hermanos. Era un hombre que iba a tener mucha autoridad y gloria de Dios en su vida. Pero resulta que después de haber recibido la revelación de Dios, lo que le sucedió fue todo lo contrario. En vez de estar gobernando, termina vendido como esclavo, y luego va a la cárcel incluso, antes del cumplimiento de la palabra. Ahora, nosotros que podemos ver toda la vida de José, nos damos cuenta que el cumplimiento de la palabra llegó, pero fue necesario el proceso. Para que él pudiera llegar a ser el gobernante que Dios había decidido que fuera, era necesario el proceso por el que pasó. Pero lo mismo ocurrió con Moisés. O sea que Moisés también tuvo un proceso de formación muy largo, y lo mismo ocurrió con David. Después de que David es ungido para ser el próximo rey de Israel, termina huyendo en el desierto, perseguido por Saúl. Entonces los procesos de Dios son importantes, y muchas veces lo que nos ocurre es todo lo contrario a lo que fue revelado en la palabra profética. Entonces, si te está sucediendo lo contrario a lo que te dijeron, alégrate, porque no quiere decir que es falsa la palabra, todo lo contrario, quiere decir que la palabra es muy verdadera. Y la evidencia es que te está sucediendo lo contrario a lo que te dijeron en la palabra. Porque Dios trae procesos de cumplimiento, y no son procesos como nosotros los entendemos o como nosotros quisiéramos. Para seguir con el ejemplo de José, si a mí me hubieran asignado la tarea de preparar a José para gobernar, yo quizás hubiera pensado en una formación académica, una formación, por ejemplo, en administración, una formación política, ese tipo de cosas. Quizás no hubiera pensado en que él fuera esclavo primero, y que fuera como esclavo a la casa a hacer una tarea doméstica. Ahora, cuando yo lo veo, ya a la luz de las Escrituras, me doy cuenta que el entrenamiento que recibió José en la casa de Potifar, siendo un sirviente ahí, un sirviente doméstico, le sirvió para conocer cómo funcionaba la economía familiar en Egipto. Y luego el tiempo que él pasó en la cárcel le sirvió para conocer cómo era realmente lo no visible de la gente que trabajaba en el palacio. Esas cosas que son, digamos, no aparentes, sino que ahí estaba la vida, y la gente que estaba ahí, el copero y el panadero, le hablaron probablemente de los entretelones, de esas cosas que están detrás de cámaras en el palacio de Faraón. Y todo eso fue importante para él, para moverse, para relacionarse. Entonces, el entrenamiento de la economía familiar, el entrenamiento de las relaciones de gobierno, fueron parte del proceso de Dios
para que el cumplimiento de la palabra de José fuera completo y él pudiera caminar en la palabra profética. Entonces Dios tiene procesos y voy a decirlo, lo que Dios tiene entonces son procesos. Eso quiere decir que son largos y que muchas veces son dolorosos. En conclusión, tiene que ver con la muerte, porque dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero que si muere, lleva fruto. Entonces, Dios está activo. Cuando Dios da la palabra, no solo es activo en el momento de dar la palabra, sino que es activo en el proceso de preparación. Y así como es de importante la palabra y como es de importante el resultado, también es importante el proceso. Así es que si estás en proceso, debes de agradecer a Dios, porque Dios lo que está haciendo es preparándote para el cumplimiento de esa palabra que Él te ha dado. Y ese proceso es para 1, 2, 3 de las palabras que has recibido, pero Dios te va a seguir dando más palabras y va a seguir trabajando en procesos en tu vida, porque esos procesos van a durarnos toda la vida hasta que partamos de esta tierra y vayamos a la presencia del Señor. Así es que yo quiero animarte a que recibas la palabra, que la creas, pero también animarte a que permitas que Dios cumpla los procesos que Él tiene en ti para que tú puedas llegar al cumplimiento de la palabra, para que tú puedas correr la carrera con gozo, para que tú puedas avanzar y experimentar todo lo que Dios ha dicho acerca de tu vida. Así es que te bendigo, te animo y oro para que tú puedas cumplir el propósito de Dios revelado en la palabra que Él te ha dado. Que Dios te bendiga.